Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y vamos a hablar sobre privilegios y costos del ministerio profético. Escuche, privilegios, qué bonito, ¿verdad? Costos del ministerio profético. Y vea los privilegios y costos que pagaron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando uno los ve, dice uno, qué privilegio tuvieron, pero qué costo pudieron pagar. Y esto nos puede ayudar a nosotros, escuche, a entender mejor su llamado. Y por qué no decir para los profetas hoy, para entender mejor el llamado, si usted cree que es profeta, tiene. Y escuche, yo tengo mucha gratitud a Dios por esos profetas, hombres valientes que se atrevieron a desafiar a los reyes, a las naciones, y declarar una palabra de Dios, no importara el costo que ellos pudieran pagar. Pero vea, algo que a mí me impresiona tanto es que agradecemos a Dios porque ellos nos han dejado un legado. ¿O no es de bendición para usted todos los profetas? Nos han dejado un legado, pero a la vez un compromiso con Iglesia, Palabra en Acción y con todos aquellos cristianos que me escuchan. Y el peso, escuche, este compromiso es un peso de gloria en mí. Vea, de ser ahora nosotros portavoces, escuche, portavoces de Dios en medio de la generación en que estamos viviendo. Y vean, hermanos, leamos 1 Pedro 1, 10 al 12 y va a aparecer así ahí en sus pantallas. Vea, valore lo que estos hombres dejaron escrito. Dejaron escrito el pensamiento de Dios para el pueblo y la responsabilidad del pueblo de esa palabra. Dice, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho esto. Dice, incluso los profetas quisieron saber cuando profetizaron a esta gracia, de esta salvación. La otra versión dice de esta gracia inmerecida que estaba preparada. Dice, ¿para quién? Le dice el escritor de los Proverbios, ¿para qué? Para ustedes. Dice, se preguntaban ellos cuando escribían esto, dice, ¿a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu? Y mire, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les es anunciada a ustedes por medio de aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Por eso le digo, nosotros debemos de agradecerle a los profetas porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Cristo Jesús, que un día iba a venir al mundo y que nos iba a dar esa gracia, esa salvación que usted y yo no merecíamos. Pero ¿sabe qué? Ellos escribían y decían, no entendemos si es para nosotros. Y el Espíritu Santo dijo, no es para ustedes, pero escríbanlo, porque ustedes son los portavoces de la verdad del cielo. Así que por eso le digo que yo agradezco ese legado que nos dejaron estos hombres. Vea, yo tengo una definición de profeta muy sencilla.
Ahí está, vocero de Dios. Escuche, un profeta es un vocero de Dios. O sea, alguien que habla en su nombre. Pero palabra de Dios, no tonterías. Palabra de Dios. Vea, vamos a ver el propósito del ministerio profético. Vea, ellos fueron llamados ¿a qué? A anunciar el gran amor de Dios por el pueblo y del propósito que Él tenía para ellos. Pero también ellos, como el Señor sabía que el pueblo se iba a desviar, que el pueblo iba a necesitar ser confrontado con la verdad, con la palabra, con la verdad de un Dios santo. Dice que fueron llamados al arrepentimiento. Si usted se da cuenta, siempre los profetas llamaban al arrepentimiento al pueblo. Y por eso yo siempre llamo al pueblo para que si nosotros, escuche, ofendemos al Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios, que es amplio en perdonarnos y amplio en tener misericordia de nosotros. Vea, los profetas llamaban siempre al arrepentimiento. Y también eran duros, denunciaban el pecado, pero con todas las ganas. Y anunciaban, más que eso, juicios y promesas para su pueblo, pero no solamente su pueblo, sino las demás naciones. Vea el privilegio del llamado profético. Vea, algo que caracterizaba a los profetas era esto. Vea, uno, a tener una comunión íntima con Dios. No podía el Señor usar vasos sucios. Eran hombres que estaban siempre, escuche, buscando el rostro del Señor. Y vea, los profetas, y en esa intimidad con Dios era cuando recibían revelaciones directas de Dios. Hoy hay muchos profetas que dicen, es que tuve un sueño y fui al infierno y vi a esto y tuve una revelación. Hermanos, la revelación que Dios quería que nosotros tuviéramos de Él ya está escrita. Ya está escrita. ¿O no? Amén. Ya está escrita. Los profetas recibían revelación directa de Dios. Y vea cómo Dios actuaba con ellos, con Jeremías 1, 4 al 5. El Señor me dio el siguiente mensaje. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta, dice, a las naciones. De hecho, hermanos, el Señor es soberano. Nunca hace nada, dice Amós 3:7. De hecho, dice Amós 3:7, el Señor es soberano. Nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. La historia de la humanidad ya está escrita. Y los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo esto. Pero vea, me llama la atención que Dios dice que no hace nada. O sea, Dios no va a mandar juicio sin antes mandar un mensaje de arrepentimiento. Dios no va a mandar al infierno sin antes mandar un mensaje para que le conozcan. Dios no va a enviar un juicio sin antes revelarlos. Y eso hacían los profetas, ese era su trabajo. Vea, el privilegio que ellos tenían era
hermanos, de conocer, qué privilegio ese, ¿verdad? De conocer, escuche, los planes divinos. Qué privilegio. Escuche, antes de que sucedieran y anunciarlos. Si no, lea usted el libro de Daniel. Ahí están, escuche, revelados 4 o 5 reinos, ¿verdad? El reino babilónico, el de los medos y los persas, los griegos, los romanos y el último, que es el reino de Cristo Jesús. Ya el Señor lo anunció. ¿Y sabe qué? Y usó a un hombre horrible para que tuviera un sueño en Nabucodonosor, pero no lo pudo interpretar. Y ahí va el profeta Daniel. Dios lo manda para que interprete ese sueño y dejarnos a nosotros ese legado de todos los reinos. Y sabe, todos se han cumplido a cabalidad. El reino de los babilonios tuvo una duración, el de los medos y los persas tuvo otra duración y cayó, y fueron conquistados por los romanos y cayó. Los griegos, ¿verdad? Y después los romanos, y después hay un reino que no tendrá fin, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Y ya fue anunciado por los profetas. Vea, hermanos, entonces le damos gracias a Dios porque ellos, escuche, conocían los planes divinos antes que sucedieran. Y tal vez no lo entendían, como lo que escribieron sobre la venida de Jesús. No lo entendían, pero escuche, ya antes los conocían y los anunciaban. Vea, número 2, autoridad espiritual. Esos profetas no eran cualquier chato usted. De verdad, cuando yo leo esas profecías y la palabra que daban, de verdad yo tiemblo, porque también fue escrita para nosotros, ¿o no? Sí, la podemos aplicar. Vea, sus palabras, escuche, tenían peso. Ellas se cumplían y venían, escuche, con una autoridad del cielo. No eran imaginaciones de ellos, no eran pensamientos humanos. Ellos, escuche, fueron llenos del conocimiento del Señor, y la palabra que ellos, escuche, pronunciaban tenía un peso y una autoridad, escuche, divina. Y para que me crea, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Escuche, este hombre intrépido, Elías. Ahora bien, dice Elías, dice, quien era, dice, de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive. Wow. Medio tenían autoridad, ¿verdad? Tenían pantalones. Pero escuche, eran débiles igual que nosotros. Dependían del Dios Todopoderoso. Y escuche, y a cualquier débil que se ponga en las manos de Dios y se deje llenar por su Espíritu Santo, lo va a usar. A usted lo va a usar, hermano. En el nombre de Jesús, a usted lo va a usar. ¿Usted cree que es un inútil? No, Dios lo va a usar. Vea, dice, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, dice, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la autoridad espiritual que tenía? Por eso no escuche cualquier profeta hoy. Yo creo que todos escuchan un montón de profetas porque no dicen nada. Vea, ellos tenían, escuche, una capacidad, hermanos, de realizar milagros. El milagro que hace Elías: por mi palabra no va a llover. ¿Y sabe qué? Y se escondió y busca al profeta y no lo encontró.
ese mentiroso, sí, ya la sequía mataba al pueblo. Y hasta que otra vez recibió la orden de Dios, fue y oró para que lloviera. ¿Y cuándo llovió? ¿Cuándo llovió? Cuando fue aquel confrontamiento con Baal. Ahí estaban todos los profetas. Baal se sajaba. Baal, escúchanos. Y Elías dijo: ¿usted se imagina qué reto es aquel que haga descender fuego del cielo? Si es Baal, a eso vamos a reconocer. Pero él adentro dijo: es que hay un Dios que yo conozco. Hay un Dios que yo conozco. Hay un Dios que vive dentro de mí. Y por su palabra y por la comunión que tengo con Él, yo he dado esa palabra. ¿Y sabe qué? Y ya no hallaban qué hacer. Y cuando oró Elías, con la pierna cruzada, se tiró, se doblegó ante el Dios Todopoderoso y lo adoró. ¿Acaso no descendió fuego del cielo? Lamió todo, dice la palabra. Y los demás milagros. Y de Eliseo, aquel que le dio el manto profético. Hoy se agarran mucho de esos profetas. Pásenme ustedes ese manto profético de pedir ofrendas por las profecías. Creo que parezco profeta, denuncio muchas cosas. Eliseo, cuando hizo, solo le menciono cuando hizo flotar el hacha. Aquella hacha que tenían prestada y estaban cortando leña. Y demás milagros. ¿Usted se recuerda cuando llegó el profeta, el Natán? No, perdón, el Naamán es la cosa. Pero ni siquiera lo salió a atender, ¿verdad? Solamente le dijo a Giesi: mira, decirle a ese chato que vaya a meterse 7 veces, ese que se la cree toda, que se meta 7 veces en el Jordán y punto. Y por la palabra del profeta, dicho y hecho, ¿o no? Yo he escuchado a muchos profetas que dicen una profecía y no se cumple. Hermanos, por eso da temor, ¿o no? Es que da un temor santo. Eso de el Señor me dijo. Ay, hermano, persínese la boca primero. Si Dios le da una palabra, sí. Pero si no, poner el nombre de Dios, así dice el Señor, y esa palabra no se cumple, entonces ¿sabe qué? Mejor que muera usted. Así dice Deuteronomio. El profeta falso hay que matarlo. Hay que vender la carne en el mercado. Bueno, ustedes ya me sacaron de onda. Número 3, ¿sabe qué eran? Instrumentos de transformación. Instrumentos de transformación. Influían, ¿sabe qué? En reyes, en pueblos y naciones. Los profetas de Dios. Aquellos que Dios, ¿sabe qué? Aquellos que Dios usaba. ¿Usted se recuerda cómo llega Natán allá con David, que había metido la pata? No, la pata se había metido hasta aquí, en el lodo cenagoso, ¿o no? Y había tratado de ocultar su pecado. Y por amor a David, Dios envía a un Natán para decirle: rey, con una ilustración tan sencilla. David entendía el lenguaje del pastor y las ovejas. Y llega con aquella historia, aquel hombre que tenía una sola ovejita y vino otro. Bueno, usted sabe la historia, no quiero, porque tengo mucho que compartir, así que no sé si va a aguantar hoy. Pero le va a señalar su pecado. ¿Y qué pasó? Y es que, vea, enfrentarse a David no era fácil. Usted se imagina una tontería que uno le hubiera ido a decir. ¿Y qué tal que era mentira? ¿Y qué tal? Y David, el guerrero, si el Señor no lo dejó que construyera el templo, ¿sabe por qué?
porque había derramado mucha sangre. O sea, ir usted, así dice el Señor, como muchas cosas se escuchan. Se hubiera usted animado a ir con David y decirle, así dice el Señor. Tal vez se cumple o tal vez no. Y lea la reacción de David en el Salmo 51 a la amonestación, al llamado al arrepentimiento que le hizo el profeta Natán. Si usted va a tener su bebé, póngale Natán, para que Dios lo use para denunciar el pecado y que sea un profeta. O Natana, pues, si es mujer, ¿verdad? Entonces, y en pueblos, usted, le voy a leer otros pasajes ahí adelante. En los pueblos de Israel, hermanos, los profetas denunciaron todo. Y en las naciones, usted recuerda que mandó el Señor a Jonás, ¿a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, que su maldad había subido hasta el cielo. Y ¿sabe qué? Y el profeta, aunque sea un poco bravo, luchando con Dios, pero escuche, ahí estaba Dios. Dios dentro de él había pasado una experiencia quizá horrible en la barriga del pez. Usted sabe cómo salió ahí, pura Carolina Herrera, ¿verdad? Oloroso, cuando lo fue vomitado por el pez. Muchos historiadores dicen que cuando este hombre, Jonás, salió y lo vomitó el pez, estaba leyendo un escritor y dice que este hombre, dice que salió blanco como la tiza, así dice, tiza. Eso significa que había muerto y que ahora estaba blanco. Y ahora blanco iba a anunciar, ¿sabe qué? ¿Y cuál era el mensaje? Busque a Dios para que usted tenga éxito, para que sea próspero, para solucionar sus problemas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Para arriba y para abajo en las calles de Nínive. Mire, pero tal vez salían aquellas viejitas curiosas, ¿va? Mire, ¿y cómo es ese mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el mensaje llega, dice, a oídos del rey. Y Dios empieza ese proceso de arrepentimiento por la cabeza. Por la cabeza. Si usted quiere cambios con sus hijos, cambie usted como papá. El cambio empieza por la cabeza. El rey oyó el mensaje y declaró ayuno hasta los animales. Pobres los perros chuchos, ¿verdad? Ay, mi lenguaje, ¿verdad? Perdóneme por mi lenguaje. Bueno, ya dije de Daniel en Babilonia. Hizo reconocer a Dios ese hombre tan soberbio como expresidentes de los países. Tan soberbio que Dios usa a un hombre, a un muchacho, escuche, para llevar un mensaje. Y que todo, escuche, todo el imperio, dice, reconociera al Dios de Daniel. Wow. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Wow, uno dice, ¡qué gloria! Pero vamos a ver más adelantito las facturas que trae un privilegio. Vea, número 3. Eran usados, escuche, para preservar la verdad en tiempos de apostasía en el pueblo. Hoy, como necesita la iglesia profetas, escuche, que proclamen la verdad para que la iglesia no caiga en apostasía. Número 1, vea, algo que me encanta es, tenían esperanza de un cumplimiento profético. O sea que lo que ellos escribían, decían, no lo entendemos hoy, pero lo vamos a escribir, pero eso se va a cumplir. Y vea, muchos profetas, escuche,
vislumbraron de lejos al Mesías, al que usted y yo disfrutamos como el perdonador de nuestros pecados, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vea, leamos Isaías 9:6. Usted sabe quizá de memoria esto, porque solo en Navidad se le ocurre a usted este pasaje, ¿verdad? Dice, muchos, vea, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vea, ellos cuando escribió Isaías este pasaje, esperaba el cumplimiento de esa profecía, y no se cumplió, ¿verdad? Y lo complemento con Miqueas 5:2. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde ya estaba proclamando Miqueas, escuche, la divinidad de Cristo Jesús. Y ellos vislumbraron eso, no lo vivieron, pero lo vieron de lejos. Y yo creo que el Espíritu Santo decía, disfrútenlo, porque esa palabra que ustedes están dando va a ser de esperanza para muchos, y es de esperanza para nosotros. Amén, amén, amén. Ellos no vieron el cumplimiento, pero fueron parte del plan redentor del Señor. Costos, eso sí, mejor, porque no le anoté facturas, más fácil para entenderlo, ¿verdad? Costos del llamado profético. Uno, ¿qué le parece el costo? Rechazo y persecución. Qué sabroso, ¿verdad? Y usted llorando, es que en la casa no me aman. Rechazo y persecución. Jeremías fue encarcelado y azotado. Vea Jeremías 19:15, y vamos a leer el 20, 21. Vea, yo quería leer todo el capítulo 19 por los mensajes tan duros que Dios envió a la nación de Judá para que se arrepintiera, y no se arrepintió. Y vea, lea en su casa Jeremías 19. Yo solo voy a leer el último pasaje, versículo 15. Y vea otra vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus vías todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Pero para entenderlo mejor, yo, porque tengo muchos mensajes, muchos pasajes, lea en su casa el capítulo 19 y vea el versículo 1 y 2 del capítulo 20. El sacerdote Pasur, dice. Yo quería traer un mensaje solo sobre el sacerdote Pasur, pero no da tiempo. Hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Y oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía, dice, a la casa de Jehová. Pero vea, mejor voy a leer otros pasajes para que lo comprendamos mejor. Escuche. Dice, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, o sea, un sacerdote, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y lo colocaron en un cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín. ¿Sabe qué? Para que lo miraran todos y fuera la burla de los demás. Miren qué le pasa a este profeta. Dice, sino
terror por todas partes. A la mañana, dice el versículo 3 siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: mire, otro hubiera sido: ay, gracias, Señor, porque me liberaron, ¿verdad? Pero dice, otra vez vuelve el mensaje confrontativo. El Señor ya no te llama Pasur, sino terror. Pero vea, voy a leer lo que dice la traducción la traducción viviente. Dice el versículo 3: al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo: Pasur, el Señor te ha cambiado del nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Por esto, dice el Señor, enviaré terror sobre ti y todos tus enemigos, y verán cuando sean masacrados por la espada del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia. Él los llevará cautivos a Babilonia y los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saqueen a Jerusalén todos los tesoros famosos de la ciudad, joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. Con razón el otro carnalote, ¿verdad? Porque él, escuche, profetizaba mentiras. Y ahora llega un verdadero profeta y va a dar este mensaje, un mensaje aterrador: que el pueblo de Judá había dejado a Dios, y Dios dijo: ya los amonesté, yo soy un Dios santo y no les dejo pasar sus faltas a mis hijos. No crea que no tiemblo yo con esta palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Y Primera Reyes, otra vez, 19:2, por favor. Dice: entonces envió Jezabel, dice, a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, vea, rechazo y persecución los profetas, los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, vas a quedar sin cabeza. Ahora vea, Amós fue expulsado del santuario. Dice el versículo donde vamos a sacar Jezabel. Entonces, así, vea, versículo 10 de Amós 7. Entonces el sacerdote, dice, Amasías de Betel, envió a decir a Jeroboam: rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. Porque no era un mensaje así, mire, de chinear el pecado como lo chineaban los falsos profetas. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Imagínense, qué valor, ¿no? E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Vea, pero Jeremías 22, 20, 2 y 3. Voy rápido por el tiempo. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza tus sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Qué vergüenza. Algunos dicen que era solamente quitarse la túnica de arriba, pero aquí dice desnudo. Yo creo habría que ir al griego para saber, pero dice desnudo en la calle. Qué mandato del Señor, ¿verdad? Y dijo Jehová: de manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Mensajes a las demás naciones. Y vean, hermanos, Ezequiel. Vea, Ezequiel 24. 24, 15 al 18. Dice: vino a mí palabra de Jehová,
diciendo: hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corras tras tus lágrimas, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Y dice el siguiente versículo, el versículo 18, vea: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¡Qué costo! Usted que no mucho quiere a su esposa, diga: Señor, gracias porque te la llevaste, porque ya te la iba a mandar, ¿verdad? Ya te la iba a enviar. Pero cuando dice el deleite de tus ojos, es que uno cuando se casa por amor, ¿o no? Y aguanta a la esposa por amor. También, ¿verdad? No, amén. Yo siempre digo: ¿y qué sería de sin mi esposa? ¿Será que no duele? Yo vi cuando mi mamá murió, yo la sentí porque era mi mamá, pero ¿sabe quién la sintió más? Mi papá. No había vez que yo hablara con él: y es que tu mamá decía esto, y es que tu mamá decía esto. Nos hacemos una sola carne. Y vea, y aguantar ese trato de Dios. Y de un golpe le dice el Señor: te quitaré a tu esposa, a la que tanto amas. Y nosotros no queremos dejar nada para servirle a Dios. Que lo mandaran a usted a la China solamente con su pasaje de ida, ¿será que se va? No estamos acostumbrados a pagar un precio por servirle a Dios. ¿Y sabe qué le dijo? De un golpe. Y dice: y a la mañana murió mi mujer. ¿Y qué le dijo Dios? No vayas a chillar. Cuando quieras, detén el suspirar. ¿Verdad que cuando uno tiene un gran dolor, uno suelta el llanto? La garganta a uno se le llena y quiere uno gritar. Y eso le pasó. Pero hasta eso tenía que ser obediente el profeta. De decir: no vas a llorar, ni vas a hacer velorio, ni vayan a dar café ralo en el velorio, ni pan enlutado. Prohibido comer, hijo. Y dice: y después hice lo que me fue mandado, con dolor, pero haciendo la voluntad de Dios. Me dice: señor Ezequiel, mis respetos. ¿O no? Nosotros que nos cuesta venir al culto. Es que me agarró la depres. Ay, Señor. Ezequiel resucita y ven a predicar. Jeremías, ven, resucita. Amós, ven, resucita a predicarnos. Pero ¿sabe qué? No están predicando hoy por lo que escribieron. ¿O no? ¿O no? Bueno, ya medio me convencieron. Número 2, soledad, escuche, y aislamiento. Dios les llamaba a separarse de lo común. Otra vez, no quiero leer todo el pasaje de Ezequiel porque ya lo leímos, solamente porque es muy largo, hasta el 27. Lo pasamos ahí de proyecciones, por favor. Y vea, muchas veces eran incomprendidos incluso por su familia. Jeremías, ese sí lo vamos a leer, 12:6. Aún tus hermanos, le dice el Señor, miembros de tu propia familia se han vuelto contra ti. ¿No dijo Jesús que los primeros enemigos de su discípulo verdadero
y los menos comprendidos iban a ser ellos y por su familia. Y acá dice, vea, aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amable que sean sus palabras. Sin comentarios, mejor seguimos. Número 3, sufrimiento físico y emocional. Bueno, todo lo que ya leímos anterior es sufrimiento físico y emocional. Vivían bajo una gran carga espiritual. Jeremías tenía una carga. Él se identificaba con el corazón de Dios. Y se lamentaba. Y escribe el libro de Lamentaciones. Y de apodo le pusieron el profeta llorón. Y lloraba por la situación de su pueblo, porque él se identificaba con el corazón de Dios, cómo estaba el pueblo. Y él escribe Lamentaciones, vea, un lamento por todo el juicio que vino sobre Israel. Pero ahí escribe Lamentaciones 3, 22, 23, donde dice: porque nuevas son sus misericordias cada mañana. En otras palabras, ustedes están mal, pero si no fuera por la misericordia de Dios estarían peor. Nuevas son sus misericordias, aún en medio del dolor. Y otro, Hebreos, ese sí está fuerte, 11, 35 al 38. Vea, las mujeres, dice, de estos hombres de Dios recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, dice, vituperios y azotes, más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, no de casimires caros, pobres, angustiados, maltratados. Pero el versículo 38, ese creo que si lo hubieran escuchado, dicen gloria a Dios y le dan aplausos y gloria a Dios. Mire, vea el 38, de los cuales el mundo no era digno que ellos vivieran acá, errando, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Pero ¿sabe qué? El mundo, dice, no era digno que estos hombres de Dios estuvieran ahí. Y muchas mujeres, dice, no recibieron a sus muertos. En otras palabras, sus esposos murieron y los y dijeron: tenemos una esperanza que un día en la resurrección nos vamos a encontrar. Ellos van a resucitar. Vea, y número 4, y casi ya me despido. Renuncia a una vida normal. Esto sí me da cosa. Oseas tuvo que casarse con una prostituta como una señal profética. Qué mandamiento ese, ¿verdad? Oseas 1, 2, la Nueva Traducción Viviente. Tal vez usted se va a escandalizar al escuchar eso porque no ha leído Oseas. Dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate. No solo tómala, casamiento formal con una prostituta, de modo que algunos de tus hijos, de los hijos de ella, sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses.
Ay, Oseas, yo quiero que tú vivas cómo es sentirse uno traicionado. El pueblo que yo amé, el pueblo que yo liberé, el pueblo que mi mano poderosa ha estado sobre ellos, me ha dejado y se ha metido con otros dioses, así como lo hacen las mujeres que ganan su vida así. Pero para que entiendas mejor, hijo, cásate con una de ellas. Y los hijos que no van a ser, no son tuyos, no van a ser tuyos. Y cada nombre que tiene un hijo tiene un mensaje. Si quiere, seguimos hablando de eso. Pero no, yo ya sé que usted no quiere pagar ni el precio de 2 horas de culto, pero lo entiendo. Vea, Ezequiel tuvo que realizar actos simbólicos extremos: comer pan cocido sobre estiércol humano y acostarse de un lado por días. Costo para enviar un mensaje. Ezequiel 4, 12 al 15. Cuando dice, cocerás pan con excremento humano. Eso era, hermanos, lo peor. Escuche, como allá no había mucha leña, ni había gas, ni nada, la gente agarraba el estiércol de las vacas, los camellos, y lo ponía al sol y lo secaba. Y eso usaban, escuche, como combustible, como leña. Y en ese carboncito, pues ahí cocinaban. Pero ahora el Señor le dice: mijito, yo quiero darte este mensaje. Así. Anda a buscar estiércol humano y ahí encima de ese vas a poner tus alimentos y después te los vas a comer. Luego el Señor añadió, dice: cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera los israelitas comerán, comerán alimentos impuros en medio de las naciones donde los voy a dispersar. O sea, ellos tenían una alimentación kosher, o sea, que significa alimentos puros. Pero allá en el mundial, a Babilonia, donde yo los voy a enviar, no como turistas, sino como esclavos. Del hambre van a tener que comer alimentos inmundos. Pero para que entiendas, hijo, lo que voy a hacer, le dice el Señor, hazlo tú primero. Por eso, hermanos, uno que sube acá a este altar no puede venir a dar experiencias de otro. Si Dios no me habla, yo prefiero no subir. Prefiero no subir a predicar. Dice, impuros en medio de las naciones. Y el 14 dice, entonces exclamé: no, Señor, mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy jamás he comido carne de ningún animal que sea encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, respondió el Señor. Dice, te doy permiso, para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Todavía Dios diciéndole, te voy a dar una opción porque conozco tu corazón. Pero mejor terminamos. La conclusión. Ahí la van a pasar. Conclusión, por favor. Aunque no todos somos profetas, en el sentido del Antiguo Testamento, el llamado al ministerio. Y dice Pablo en Corintios que todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, de compartir el amor de Dios con aquel que no lo conoce. Pero vea, aunque no todos somos profetas, en el sentido del Antiguo Testamento, el llamado al ministerio conlleva tanto privilegios como costos.
El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El ser discípulo no es fácil. Hay un costo que pagar. No nos atrevemos a decir un poquito el costo que pagaron estos profetas. Pero el reto es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por obedecer a Dios? Esa es una buena pregunta. Así como lo obedecieron estos profetas, con dolor, pagando un precio que les llegaba hasta las entrañas. Estamos dispuestos como cristianos. ¿Qué precio pagamos nosotros acá, hermanos? ¿Qué precio usted va a pagar por servirle a Dios? ¿Qué precio? Mis respetos para Claudita, que estuvo 7, 8 años en todo el Triángulo Ixchil, llevando la palabra de Dios. Y ahí dijo: aquí estoy, porque un día Dios me llevará a la India. Y un día vino y me dijo: pastor, tuve un sueño y solo soñé Orissa. Y me fui a buscar en el mapa de la India. ¿Y que si existe una provincia así? Y usted sabe, y esta muchachita, digo yo, y ahora ya está en casamiento, se casó allá. Pero es un proceso largo el que conlleva la costumbre allá. Y dijo ella: Dios me está preparando para llevarme a la India. Y se iba a ir antes de la pandemia, pero ahí dijo: yo quiero perfeccionar mi inglés. Y se metió a estudiar, a trabajar a un call center. Y estuvo ahorrando. Y después de la pandemia vino conmigo y me dice: pastor, ya estoy listo para irme a la India. Y no vino con la mano así: deme para mi pasaje. Con mi trabajo ya ahorré y ya pagué mi pasaje para irme. Yo le dije: hija, ¿y cómo te vas a sostener? Y me dice: si Dios me llamó, Él me dará pan y me sostendrá. Pero nosotros primero buscamos el sostenimiento y después el obedecer. Es al revés. Si usted tiene un llamado, hermanos, hay que pagar un precio. A mí me dicen: qué fácil ser pastor en Palabra en Acción, así la iglesia tan linda que usted está. Usted cree que no pagué un precio, pero no pagué un precio alto como los profetas. Nadito conoce mi vida, todos los procesos que he pasado. Ahora dirán ustedes: tan fácil, solo entacuchado ahí en el púlpito. No. Fui obrero biocupacional por creo 18 años, trabajando para sostener y servirle a Dios. No le digo soy un gran hombre de Dios, soy el más pequeño, el más inútil, pero mi corazón arde por servirle a Dios. Y todavía le digo: yo estoy dispuesto, le dije al Señor, a pagar el precio que sea necesario. Si tú me llamas a otro lugar, yo te voy a obedecer. Y me dolería dejar la iglesia, sí, pero más vale obedecer. Y tengo una esposa que me ha acompañado durante 42 años. Donde sea la he llevado y dice: amén, yo te sigo. Yo te sigo. Y dice: y ahora, si Dios nos llama a otro lado, nos vamos, ¿por qué no? Es que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Vea, pero sigue la conclusión, dice: vea, ser profeta fue un gran honor. Los profetas, escuche, los profetas nos inspiran a mantenernos fieles, aunque el mundo nos rechace. Y la siguiente gráfica: ser profeta fue un gran honor, pero implicaba, escuche, así como un gran honor, un gran
sufrimiento. Su ejemplo nos lleva a vivir, escuche, tan siquiera eso, con integridad, valentía, pero todo depende y con una total dependencia de Dios. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.